Ríos de tinta se escribieron, y se siguen escribiendo, con falsedades ya constatadas con los años como realidades sobre este múltiple crimen de los Galindos. En una de las novelas sobre el tema, el escritor no tuvo ningún escrúpulo en difamar a las víctimas de la tragedia, en especial al bueno de Manuel Zapata. Pareciera que quiso verlo reflejado en su propio espejo y agrupó en su descripción todos sus propios complejos de borracho, mujeriego y patán, todo ello en la figura de un buen hombre asesinado que no pudo defenderse de semejante calumnia. En sus desvaríos, de tabulador de pacotilla, llegó a hablar de Zapata como él mismo se veía y con él se ensañó. Además de escribir absurdos que se volvieron contra la propia investigación del caso, queriendo apuntar su ridícula teoría de plantaciones de cannabis en el mismo cortijo, que ya había sido meses antes de su llegada peinado y rastreado a conciencia por la Guardia Civil. Él llegó meses después y vio los campos ya quemados, después del permiso de la Guardia Civil. Por eso comenzó a decir y a escribir que habían quemado las plantaciones de droga. Aquella novela, producto de una mediocre imaginación, no llegó a tener éxito, a pesar del apoyo de la editorial Planeta. Fue una vergüenza que hablara tan mal de personas difuntas, tan honradas y buenas, y es de justicia decirlo aquí, pues ni en su día ni a posteriori nadie le puso las cosas claras a ese desalmado. La película que se hizo años después sobre esa miserable novela fue rodada en el cortijo de otro marqués que no dudó en arrendar sus propiedades, falto siempre de dinero, para que se produjera aquella farsa. Lola Flores, la Lola de España, hizo el papel de Juanita. La Lola no tuvo que esmerarse mucho en hacer el papel de una mujer muy ordinaria. Pero fue otra vergüenza. Juanita era toda una señora, aunque, como muchísimas señoras, era de clase humilde. La proyección de la película fue un escándalo para los vecinos del pueblo de Paradas, que se rebelaron contra aquella infamia y deshonra hacia sus vecinos asesinados. Los periodistas siguieron y siguen sin dejar de inventar historias ridículas que hoy en día se dan por ciertas, algunas tan absurdas como que alguien pintó en las paredes del caserío con una brocha y pintura «Sangre de toro. Aquí mataron a 5». La pintada, según ha quedado en la historia, estuvo en los muros del caserío durante años. Nada puede ser tan absurdo. Aquella fue la portada de uno de los libros, y la pintada solo fue un Photoshop de la portada, un montaje para impresionar y enganchar más al desgraciado lector. En el cortijo, después de terminar las investigaciones y tras el permiso de la Guardia Civil, se siguió la actividad, y dentro de esta siempre estuvo presente la limpieza y el orden de las cosas, aunque con importantes dificultades para encontrar trabajadores. Fueron unos años muy difíciles para poder continuar las labores y el buen funcionamiento en la finca. Nadie quiso venir a trabajar. El cortijo se vigiló en ese tiempo con guardas de seguridad al principio y luego por fin, a los 2 años, con nuevos caseros. Una simpática familia de etnia gitana a la que tuvimos como condición que dar trabajo a tropel a todos los hijos, todos de tractoristas. No ganábamos para arreglos de tractores, pero fueron gente buena, se portaron bien y los tengo con buen recuerdo. El caserío siempre estuvo habitado. Jamás nadie pintó ninguna frase ni nada en sus paredes. Solo pensarlo es estúpido. Nunca se hubiera permitido, y de haber sucedido, se habría borrado inmediatamente. Jamás dejamos abandonado el cortijo, y al contrario, nos esmeramos en que se hicieran todas las faenas agrícolas bien, aunque, por desgracia, tuvimos que arrancar todo el olivar, porque, como ya he dicho, temerosos de lo ocurrido y sin esclarecerse los hechos, nadie quería trabajar en él. Otra de las estupideces que se cuentan es que a Ramón Parrilla, como un ritual, le pusieron un sombrero después de asesinarlo y luego lo taparon con paja. ¿Un sombrero? Otra mentira sin sentido para hacer pensar en una posible secta. Dijeron también que era muy extraño que mi padre, el marqués, hubiera ido hasta Málaga al entierro de su tío en un Renault 4L, teniendo un Mercedes, y que por qué don Antonio, sin embargo, lo conducía aquel día.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.